Hola, saludos, bienvenidos a este webinar digital del texto al púlpito, el papel crucial de la exégesis en la enseñanza bíblica. Mi nombre es José Martínez, representante del software bíblico Logos. Y si usted tal vez no ha escuchado del software bíblico Logos, nuestra organización existe hace más de 30 años en los Estados Unidos y tenemos una pasión y es proveer herramientas tecnológicas para ayudar a que todo el mundo pueda estudiar seriamente la palabra de Dios. Y en este webinar me encuentro con un invitado de lujo, de primera, un hombre de Dios, un erudito y pastor, el señor Samuel Pérez Millós. Y para nosotros es un honor que estés con nosotros, Samuel. Bienvenido, gracias por tu tiempo, que nos honras con estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y es para mí siempre un privilegio estar en algún foro donde la palabra de Dios se honre y donde se invite a predicar y a estudiar la Biblia. Amén, amén. Yo estoy bien seguro, Samuel, que hay muchas personas que se unen a este webinar o viendo la retransmisión, que han escuchado tu trayectoria, que han utilizado tus comentarios exegéticos y otros de los recursos que has producido de manera diaria para su estudio. Pero tal vez nos hable un poco antes de ir comenzando en este webinar de su propia trayectoria, su vida como pastor, como académico. Nos cuenta un poco de cómo nace tu pasión por escribir y nos dice un poco de su historia para ir conociendo. Hay personas tal vez que dicen, oh, de oídas había oído de Samuel Pérez Millós y ahora estoy mirándolo aquí de frente. Nos cuentas un poco de quién eres y qué has estado haciendo y qué está en tu corazón, qué ha estado en tu corazón y en tu mente por los últimos años. Bueno, es largo eso contarlo porque uno tiene sus años a veces, pero para los que, en forma sintética, yo soy la quinta generación de evangélicos en España. Quiere decir que en España, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania no, pero en España es una cosa muy excepcional, 5 generaciones de evangélicos. De manera que nazco en un hogar cristiano, con mucho compromiso, mi abuelo materno dedicado pleno tiempo para distribuir Biblia por España adelante, mi padre uno de los pastores de la iglesia, y así estoy en ese entorno, en ese ambiente. Ahí desarrollo mi infancia, mi adolescencia, voy a la universidad, termino la universidad, vengo, pongo a trabajar con la profesión propia de mi carrera, carrera secular, y ahí en Vigo teníamos un instituto pequeño bíblico que había que dimensionar. Yo estaba formando parte del consejo del instituto y, en resumen, trajimos para que presidiera como rector y convertir el instituto en seminario al doctor Francisco La Cueva. Con el Genial. doctor Francisco La Cueva yo encontré el maestro de maestros. Yo sé que alguno tal vez se moleste, pero considero, es mi reflexión personal, considero que ha sido del mundo evangélico el teólogo number one, especialmente en el pensamiento latino, no solo hispano, pero latino. Qué Un bien. hombre que podía leer griego y hebreo y subía al púlpito en nuestra iglesia a predicar nunca con la Biblia, sino con el Nuevo Testamento griego. Este era La Cueva. Ahí estudio con él durante 5 años. La Tremendo ejemplo y mentor. Ya la motivación está clara. Lindísimo, 5 años de licenciatura de teología y luego 2 más de posgrado, y él me ha revolucionado la teología Qué y tremendo. me ha cambiado la forma de pensar. Ha quitado el gancho de la controversia para afirmarte en el reconocimiento de lo que otros piensan y mantener lo que tú consideras que es bíblico conforme a la escritura. Ahí estudio todo ese tiempo, termino la licenciatura, termino el posgrado y la iglesia me invita, a la iglesia aquí en Vigo, que es la iglesia más antigua posiblemente de toda Galicia, 150 años de existencia, me invita al pastorado de la iglesia.
y durante 40 años he estado pastoreando la misma congregación. Wow. Ahora estoy saliendo del pastorado de la iglesia para que otros ocupen, porque yo tengo un concepto claro y es malo ir del púlpito al cementerio. Tanto hay que dar paso a otros y que la iglesia sigue en crecimiento y yo me dedico a otros temas como la literatura, enseñanza bíblica en seminarios, en instituciones, etcétera, etcétera, que es lo que creo que es más rentable, humanamente hablando, para el tiempo de hoy. Así que ese es mi calle. Agradecido, agradecido. Ahora te conocemos un poco mejor. Para mí es bien inspirante, por usar una palabra, inspirador, por usar una palabra, conocer personas que han contribuido significativamente con material profundo, exegético en el contexto hispano, y a la misma vez tienen una vida de pastorado. Entonces, si nos puedes hablar un poco de esta dinámica, porque llevas 40 años de pastor, pero también en ese tiempo has tenido la fuerza, la disciplina de producir este material. Esta dinámica del balance de vida de pastor, predicando y enseñando, y también la vida académica de erudito, publicando estos materiales exegéticos. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo hace ese balance? Este webinar va dirigido a este preciso mismo balance, ¿no? El estudio bíblico, exégesis en la enseñanza bíblica y predicación. Si nos puedes decir un poco personalmente de esa dinámica de estos dos roles en tu vida. Mira, hay un dicho gallego que yo traduzco al castellano y que dice que capataz de mucho, maestro de nada. Entonces, uno de los problemas que existe en el mundo de la iglesia y del pastorado es que a veces el pastor quiere hacer todo y no le da el tiempo para nada. Y yo creo, es mi opinión personal, que en los dones del Espíritu el don de pastor y maestro puede ser uno o pueden ser dos, me da lo mismo, pero en cualquier caso, el pastor tiene que tener la cabeza de maestro y el maestro tiene que tener el corazón de pastor. Por tanto, ¿qué es lo que Dios te llama? A pastorear su grey. Dedícate a eso. Y luego que si la puerta se estropea o que si hay que hacer una comunicación, háganlo otros, pero tú dedícate a eso. Segunda cuestión, el tiempo que Dios te da no es tuyo, es de Él. Por tanto, tienes que tener una disciplina y tener un programa, yo diría horario, aunque parezca una barbaridad, pero yo lo he hecho. O a horario todos los días lo que hay que hacer desde la mañana hasta la noche. Oye, comiendo, por supuesto, ¿eh? Dios no llama al pastorado a nadie para matarlo, lo llama para que sea eficaz. Amén. Y cuando estás en el pastorado te das cuenta que hay dos grandes corrientes. Por un lado, el problema personal de los individuos, de las personas de la iglesia. En una iglesia grande no es el número 304, es Juan Pérez. Y tú tienes que conocer a la persona dentro de la iglesia y conocer el rebaño y saber qué es lo que está pasando con cada uno de ellos y cuáles son sus necesidades. Esto exige disciplina. Esto no hace falta que el pastor caiga en casa de las personas para visitarlo cuando llegan cansados del trabajo, pero puede llamarle por teléfono. Amén. Y puede estar atento a su cumpleaños y puede enviarle un saludo semanal porque lo necesita. Todo esto tiene que ver con la práctica pastoral. Amén. Pero eso lleva aparejado, el pastor tiene que dar de comer al rebaño, ¿verdad? Si tiene que dar de comer al rebaño, tiene que darle pasto abundante. Y esto solo se toma de la Biblia. Por tanto, el pastor tiene que dedicar un tiempo igual, yo diría, a la labor pastoral y a la enseñanza o al estudio de la Biblia. Porque un púlpito de iglesia en donde la Biblia no esté firmemente anclada es un púlpito estéril. Amén. Y la labor pastoral no es desde lo que el pastor piensa, sino desde lo que Dios hace o cree. Por tanto, yo no puedo decirle a una persona que tiene un problema, bueno, a mí me parece que, bueno, él me puede decir, oiga, le respeto mucho lo que le parezca, pero quiero saber qué es lo que Dios piensa de esto. Yo tengo que ir a mi hermano con un texto de la palabra.
Amén. y enfrentarlo a él con la Biblia, no enfrentarme yo con él. Y sobre todo cuando hay algún problema serio y abundante, hay que llevar la Biblia, solo la Biblia Amén. y nada más que la Biblia. Y también yo he escuchado, gracias por compartir tu sabiduría, Samuel. Es refrescante escucharte, muchas personas acertando y dándole gracias en los comentarios, que en realidad la iglesia es del Señor. Entonces, nosotros fundamentando nuestra vida, nuestro consejo en la palabra de Dios, le estamos entregando la autoridad, el señorío al Señor, de que esta es tu palabra, yo la estoy dando y el resultado y el progreso y la circunstancia la sigue manejando el Señor. Quiero ahora ir moviéndome un poco más práctico en los detalles de la exégesis como tal, dentro de la perspectiva de utilizar la exégesis como una herramienta hermenéutica para la predicación. ¿Cómo podrías, en palabras tal vez un poco menos técnicas, hay personas que nos escuchan que son eruditos y han estudiado los lenguajes y herramientas de hermenéutica, y otras personas que dicen, he escuchado, yo hago mi mejor esfuerzo, no tengo las herramientas necesarias? Principalmente, ¿cuál es el objetivo, cuál es la meta principal de la exégesis en relación a la preparación de un sermón? Si tuvieses que sintetizarlo de una manera tal vez menos técnica. Bien, lo que tenemos que dar en un sermón es lo que Dios dio en el tiempo que lo dio, pero actualizándolo al lenguaje de hoy. Quiere decir que si yo a la iglesia o en la evangelización, no importa lo que sea, utilizo palabras muy técnicas y rebuscadas, no me van a entender. Pero puedo convertirlas sin variarlas en un lenguaje conocido. Por ejemplo, si yo me pongo a predicar el evangelio y hablo de expiación, la mitad de la gente que viene de afuera, llamémoslo así, no van a entender la palabra. Pero yo puedo hablar de un sacrificio que paga o de un precio que se otorga. Me han entendido perfectísimamente. Claro. Si yo hablo de un lenguaje técnico bíblico, como por ejemplo sodomita, y le digo a un compañero de oficina que quiero testificarle, ¿sabes que Juan es homosexual? ¿Me entiende? Si le digo es sodomita, lo que va a decir, oye, pues yo pensé que era de Buenos Aires. Es una persona confunde, no entiende. Yo tengo que actualizar el texto, pero sin sacarle un ápice del sentido que Dios dio a esa palabra cuando la dio. Amén. Yo también pienso que, y he escuchado, que hay personas que con una intención genuina le dedican horas a la exégesis bíblica y consultan recursos y comentarios, y de repente tienen un estudio de 8 horas y encuentran en esos momentos, todo esto para mí es indispensable porque todo tiene algo que aportar al mensaje de la palabra y de este pasaje. ¿Cómo seleccionar, cómo determino qué cosas incluir o qué cosas no del resultado de la exégesis a una predicación? Entiendo este puente de buscar esta aplicación a palabras actuales, etcétera, pero tal vez yo quiero darle el trasfondo histórico de la ciudad, del personaje bíblico, de todas las morfologías de las palabras porque tiene importancia, y de repente, ¿cómo hago? ¿Qué dirías en cuanto a cómo hago ese puente de qué cosas incluyo y no de la exégesis a la predicación? Bien, esto primeramente quiero saber a quién tengo delante y a quién va dirigida la predicación. No es lo mismo hablar, por ejemplo, en una reunión para el liderazgo de la iglesia o para personas que conocen de años la Biblia que hablar para toda la congregación el domingo por la mañana. Por tanto, yo tengo que, conociendo el auditorio, decir qué es lo que Dios quiere decir a esta gente, no lo que yo quiero decirle. Y si yo voy a decir a la congregación, bueno, voy a hablaros de la iglesia en la Odisea. Y comienzo diciéndole, la iglesia de Odisea era una iglesia de Asia Menor. Primer problema para muchos, ¿dónde está Asia Menor? Muy bien, Segundo, la Odisea era Laos, Tique, otro problema para la iglesia, para la gente que entiende.
Luego le doy los datos del terremoto, le doy los datos de cómo se fundó la iglesia, le doy los datos del entorno social, le doy los datos de las costumbres y a última hora dice, basta. Buen punto. Y muchas veces cuando damos mucho dato a una congregación, hacemos que el interruptor que todos tenemos en el cerebro se ponga en off y no se escucha nada de lo que viene después. ¿Qué es lo que tiene la congregación que escuchar? ¿Dónde está la Odisea o cuál es el problema de la Odisea? El problema de la Odisea. Por tanto, yo tengo que hacer una síntesis de todo. Claro, para eso yo tengo que estudiar largamente el pasaje, leer muchas veces el pasaje. No sé si después tocaremos esto o no, pero ya que estamos con el punto claro. que es interesante. Nunca se le ocurra a nadie predicar nada si no ha leído como mínimo 10 veces el pasaje que va a predicar. Bien, muy bien. Amén. Y si es posible, en 10 versiones distintas. Y si es posible, en el idioma original. Pero tiene que entender, enterarse de lo que dice el pasaje. En segundo lugar, tengo que preguntarme qué es lo que Dios quiere decirle. Por tanto, lo que tengo que dedicar es un tiempo largo a la oración, preguntándole, Señor, ¿qué quieres que yo diga? Amén. Amén. Luego después sintetizo eso, porque el doctor Lacueva me decía muchas veces, y es una verdad, yo lo he rebajado un poco, todo cuanto no digas en 40 minutos, no lo digas. Muy bien. Porque la gente, 40 minutos tienes que ser muy bueno para que la gente esté cautivada de lo que tú estás diciendo. Por tanto, sintetiza, que la gente lleve la parte necesaria para el desarrollo de la semana. Y luego, si alguien quiere saber alguna cosa técnica, que te lo pregunte. Y con mucho gusto te sientas con él el tiempo necesario y le aclaras. O le dices, mira, como tengo varias preguntas sobre el sermón de hoy, dame tu correo electrónico y te voy a mandar unas notas explicando. Muy bien, muy bien, muy bien. Y si alguien ha mencionado alguna de las muchas tareas puntuales y prácticas, si tuvieses que resumir en 3 pasos principales el proceso de exégesis con la intención de llevarla a una predicación en un servicio dominical, ¿qué consejo darías? Estos son los 3 pasos. Mencionó leer la Biblia en múltiples versiones, tal vez el lenguaje original. Hay muchos, pero si tuviese que decir un consejo a alguien que está escuchando, decir, oye, para tu servicio dominical, para la grade de un servicio dominical donde puedan haber creyentes de 20, 30 años y también hay una audiencia híbrida, personas que están buscando la fe por primera vez, están llegando a la iglesia. ¿Qué pasos, 3 pasos puntuales tal vez pudiese sintetizar de manera directa? Bueno, primeramente, como ya dijimos antes, la lectura bíblica. Hay predicadores que se equivocan en el púlpito del pasaje que están tocando. Eso es fatal. Eso es enormemente triste. Entonces, voy a entender bien para mí lo que hay en el pasaje. Segundo, voy a pedirle al Señor qué es lo que quiere Él decir a su pueblo, porque la iglesia hoy necesita mucho más aliento que reprensión. Hay personas que usan el sermón del domingo para golpear a la grey de Dios. Y ese es un delito espiritual. Primero, porque no es tuya. Y segundo, porque no edificas. En tercer lugar, no busquemos algo que permita que todos salgan tocados, no contentos, sino tocados por Dios para que rectifiquen de acuerdo con lo que escucharon el caminar de la semana. Estos son los elementos que tenemos que conseguir. Una predicación que llena el cerebro y deja frío el corazón no es una buena predicación. Amén, amén, amén. Por tanto, la teología tengo que aplicarla a la práctica diaria. Es más, un teólogo que enseña teología profunda, si no produce esa enseñanza un cambio en la vida espiritual, ha perdido el tiempo. Amén, amén. Para mí, con el respeto grandísimo que le tengo, su magnus opus de obra literaria que ha desarrollado es su comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento. Y quisiera explorar un poco, mostrarlo brevemente, pero antes preguntarle
¿Qué tiene este comentario, esta obra maestra que usted ha desarrollado? En síntesis, ¿qué principios tiene para equipar a todo predicador que está haciendo un proceso de exégesis y va a predicar? Yo lo voy a mostrar en breve, pero quisiera escuchar un poco, personas que tal vez no conocen el comentario, esta es la herramienta que yo he desarrollado y esto sería lo que les serviría a todo predicador. Bueno, el comentario tiene como comentario que es, valga la redundancia, primeramente una introducción a lo que es el libro que vamos a estudiar. De manera que tenemos que hablar del tiempo histórico, especialmente en referencias en evangelios y libros del Nuevo Testamento, Epístola de Pedro, por ejemplo, que está siendo y fue y será cuestionada por el mundo liberal, que niegan autoría y niegan datación, etcétera, etcétera. Hay que darle todos los datos posibles sobre eso. En segundo lugar, hay que darle el idioma en que está escrito y hacer una referencia a ese texto griego que tú vas a utilizar para analizar el libro en cuestión. Sabemos muy bien de las grandes peleas históricas y modernas, cada vez más peleas sobre manuscritos. No, es que este es un manuscrito del siglo no sé qué y este otro tal, y el único que vale es el texto recto. Dejémonos de peleas. Lo que conseguimos con eso es que nadie crea en la fiabilidad de la Biblia. Claro. Y las diferencias entre manuscritos son mínimas. No llegan a un 8%. Y ninguna de ellas toca doctrina. Esto es importantísimo. Ahora, ¿tú crees que es el receptor? Pues tómalo y analízalo. Le doy el texto y le doy los manuscritos desarrollados que se utilizan en ese texto. De modo que él pueda seleccionar y comparar y estudiar e irse a Internet y preguntarle a Internet, ¿el P53 qué es? Y ahí Internet le dice, pues mira, es el papiro tal en tal sitio, bueno, todas las cosas. Bien, le doy todo eso. En segundo lugar, le doy el objetivo del texto. Por ejemplo, tomemos un ejemplo simple, el primer volumen, Mateo. Hay que hacerse una pregunta, ¿por qué Mateo utiliza en todo el texto reino de los cielos? Y Lucas y Marcos e incluso Juan utilizan reino de Dios. ¿Por qué? Son cosas distintas. Entonces hay que decirle al lector que Mateo utiliza eso porque el objetivo de Mateo es responder a una pregunta. Si Jesús es el Mesías, ¿dónde está el reino? Y utiliza reino de los cielos. Esto, claro, trajo un problema muy serio en el mundo esto de dispensacionalismo radical. Paréntesis. Yo soy dispensacional, pero no soy dispensacionalista. Muy bien, muy bien. Esto lo mantengo porque dispensacional es un sistema hermenéutico y dispensacionalismo es una posición teológica sobre un sistema hermenéutico. Bien, entonces, dicho esto, le das todo eso y luego le das un bosquejo del libro, bien analizado, capítulo por capítulo, versículo, tal, para que tenga una panorámica. Y una vez hecho eso, comienzas la escritura dándole lo primero de todo, el texto bíblico. Le dices en qué versión lo has tomado. Yo, la mayor parte está en Reina Valera 60. No porque sea la única Biblia, claro, sino porque yo la tengo memorizada. Claro. Esto es una de las cosas. Pero yo le invito a los hermanos que utilicen para la comparación en el estudio Biblias tan serias como Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, etcétera, etcétera, que son Biblias serias en cuanto a traducción. Bien. Una vez que le das el texto castellano, le pongo debajo el interlineal griego. Es decir, mira, este versículo en el griego es así y la traducción palabra por palabra es esto. Pero alguno me dirá o puede decirme, yo no estoy de acuerdo con este verbo de esta manera. Bueno, entonces lo que hago yo a continuación es en un cuadro analizar palabra por palabra
todas las palabras del Nuevo Testamento. Oye, Samuel, perdóname que te interrumpa, pero quiero enseñarlo literalmente porque yo creo que ayuda a las personas a visualizar lo que estás describiendo de tu propio comentario. Voy a compartir mi pantalla y esto es el set de comentario exegético al texto del Griego del Nuevo Testamento dentro de nuestro formato digital Logos, que tiene muchas virtudes y otras herramientas paralelas, pero déjame compartir aquí mi pantalla. ¿Me confirma, Samuel, si se ve bien aquí en la pantalla? Sí, muy bien, Bien. fantástico. Aquí tengo el comentario digital, tengo mi Biblia abierta a mano derecha, pero quisiera explorar varias de las cosas del comentario. Esto es sencillamente un resumen del comentario. De hecho, tiene 5 estrellas por nuestros usuarios, Samuel, así que él, por lo menos la primera, segunda y tercera de Juan y Buda tienen 5 estrellas por nuestros usuarios. Pero quiero ir digitalmente, esta es la portada del comentario, pero quiero ir digitalmente al índice. Si me lo permite, aquí tengo la navegación. Y esto es todo lo que estaba mencionando Samuel, donde cada una de estas partes explica la metodología de trabajo, el canon como tal, un análisis de revelación, la metodología aplicada que está utilizando Samuel para este comentario. Luego tiene también otras generalidades, el autor, un análisis del autor, pero también una parte bastante significativa, en mi opinión, que es la parte del texto griego como tal, donde entra un análisis del griego koiné, cuáles son los testigos textuales, lo que mencionabas, literalmente un análisis de cuáles son los testigos textuales, análisis del aparato crítico con una explicación, y, o sea, sin lugar a duda, yo miré las páginas de este comentario y son aproximadamente unas 60 páginas, Samuel, de introducción. Yo conozco recursos de introducción del Nuevo Testamento, introducción del Antiguo Testamento, que nacen por sí solos. Así que pareciera para mí que tienes 2 obras puestas una detrás de la otra. Tienes una introducción bien amplia de análisis de cada libro y luego entonces entras a la parte como tal del análisis pasaje por pasaje. Pero quiero mostrar varias de las cosas que podemos hacer con este comentario e ir directamente a un texto que es el Primera de Juan 2.15. Déjenme buscarlo aquí, Primera de Juan 2.15. Y es notar algunas de las cosas que mencionaba. Ya este es un pasaje directamente y mirando su organización. Como mencionaba Samuel, el pasaje comienza con su manuscrito, ¿no? Como está en la Reina Valera del 60. Y luego aquí viene, esta es la traducción como tal, ¿correcto, Samuel? Sí, sí, perfecto. Justamente la traducción debajo del texto griego y luego viene un análisis como tal completo de todo el análisis textual y luego el comentario con muchísimos otros análisis. Ahora, a mí me pareció bien interesante, yo analizando este comentario, Samuel, y siéntate en la libertad de interrumpir, dentro del análisis, donde están todo el análisis morfológico de estas palabras, comienza diciendo que esta frase ya aquí, agapate, segunda persona plural del presente de imperativo en voz activa. Me pareció muy curioso porque es el único análisis morfológico del texto que menciona que es imperativo. Entonces, en todos estos versos, en todas estas palabras, no encontré en el análisis que usted hace ninguna otra análisis que dijera que era imperativo. Entonces, este pasaje dice así, un pasaje famosísimo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y al analizar, al estar estudiando con el comentario, me despierta la inquietud, oye, pero si esta es la única palabra imperativa que hay en este versículo, ¿dónde hay otras palabras imperativas tal vez en el capítulo o en todo el libro? Y con Logos, yo tengo una función que se llama filtro visuales, que me ayuda a complementar este análisis que tengo dentro del comentario y me permite, por ejemplo, yo decirle al software que me resalte en color verde todos los verbos. Y ahora yo puedo ver en verde, o sea, son bastantes verbos, toda la acción que hay, pero no necesariamente son los imperativos, tienen diferentes declinaciones, ¿correcto? Pero me interesa, al yo descubrir este análisis de la palabra no améis como imperativo en este versículo, yo le puedo decir al software que me apague todos los verbos y que me enseñe los verbos imperativos ahora resaltados. Y ahora notamos que la palabra améis
ahora me resalta de esta manera que yo la seleccioné, que el filtro visual fuera así. Es la única como tal que es un verbo imperativo en el verso, pero también si voy hacia atrás me es impresionante porque no hay muchos verbos imperativos en toda la carta. O sea, yo no la he estudiado como tú, Samuel, pero noto, por ejemplo, voy hasta arriba y encuentro tal vez una o dos palabras en la parte de abajo, si no me equivoco, y me parece fascinante, por ejemplo, amaze, creo que es permanecer. Ah, permanezca. Sí. Es otro de los verbos imperativos. Y me parece fascinante que de tu análisis morfológico del texto me despierta a mí la inquietud a descubrir otras posibilidades morfológicas y qué relación tienen sobre este pasaje. ¿Nos hablas un poco de si esto sirve para la investigación bíblica y qué importancia le podemos tener a esto? Indudablemente tiene una importancia grande porque muchas veces los verbos imperativos en griego se traducen casi como gerundios en castellano y le da el concepto de una opción. Es decir, no debéis amar al mundo, pero el texto griego es categórico y enfático. No, no podéis amarlo. No opcional, no opcional. Esto no es una opción No, negociable. no es negociable. Y claro está, todo esto tiene una enorme importancia porque si está hablando de mundo y de amor, lo que está diciéndome el texto es que hay un contraste notorio en la vida del creyente. Cuando tú amas al mundo, no puedes amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios, necesariamente queda excluido el mundo. Esto tiene una importancia capital en la enseñanza bíblica, que además te va a conducir a lo largo de la carta, porque no sé si lo digo en el comentario, pero analizándolo yo con calma, yo creo que la epístola es el sermón dominical de Juan a la iglesia. Y está tomando los problemas que hay en la congregación y está hablando de ellos. Por tanto, es muy interesante esto. La carta me lleva, con ese verbo imperativo, me lleva a un resultado final. La santidad no es una opción. Es la única forma de vida cristiana. Y en un momento en que el mundo evangélico está diluyendo un poco esas responsabilidades y está diciendo, bueno, esto era así en tiempos antiguos, pero hoy ha cambiado, el Dios de la Biblia me dice, no puedes amar al mundo, punto final. Y claro, es muy preciso porque luego desarrolla lo que es mundo para Juan. Claro. Porque nosotros también tenemos nuestra ideología personal y decimos, bueno, no améis al mundo. ¿Y qué es el mundo? Pues no ir aquí, no ir allá, no hacer esto, no hacer aquello. Es la doctrina del no, cuando realmente la doctrina bíblica cristiana es ser libres en la libertad con que Cristo se hizo libre. Amén. De manera que cuando Juan está diciéndome eso, está diciéndome que el mundo no son cosas generales, sino espirituales. Deseos de la carne, deseos de los ojos y corrupción o deseos de la Biblia, arrogancia de la vida. Por tanto, me aclara el contexto lo que tiene que entenderse en el verbo no améis al mundo. Y esto es vital en la exégesis bíblica. No, me parece fascinante que del análisis y notas del griego, o sea, donde parece, muchas personas pudiesen decir, Samuel, esto es un poco tedioso. Yo mirar este análisis y texto del griego, partícula que hace funciones del adverbio, pero hay momentos bien clave donde resalta puntualmente, por lo menos fue lo que yo pude notar, presente imperativo en voz activa, donde despierta el interés a perseguir otra investigación. Nosotros en Logos tenemos una función para ir moviéndonos a otra sección que quiero mostrar muy breve, que se llama exégesis, el flujo de estudio. Y este es un flujo de estudio que tenemos en nuestra plataforma Logos, que se llama exégesis de un pasaje simplificado. Sin lugar a duda, no comprende todos los pasos para una exégesis, pero es una manera en síntesis de guiar al usuario del formato Logos por los pasos sugeridos para comenzar a hacer una exégesis. Y vemos aquí que el primero habla de leer el pasaje repetidas veces, luego en diferentes traducciones, y literalmente yo le doy un clic y me abre cada una de las posibles secciones donde tengo este tipo de contenido.
identificar objetos relacionados, identificar los personajes, donde directamente de un punto central puedo llegar a tener información de estos otros elementos que ayudan a la investigación. Es una manera que hemos creado para darle agilidad al usuario, un lugar centralizado, paso a paso, para descubrir diferentes otros elementos, sin lugar a duda, luego, teniendo el comentario a un lado y yendo por estos pasos, pues nos sirve de gran ayuda. Samuel, quiero ir hablando un poco, moviéndonos a otra parte de nuestra discusión, sobre el reto de prepararnos a la hora de predicar, utilizando, creo que le hemos tocado brevemente, el peligro, por así decirlo, de fundamentar verdades teológicas con el texto en español o en inglés. A veces decimos, no, esto es lo que dice la Biblia, mira lo que dice mi Reina Valera, una versión internacional o cualquier otra. También hablar un poco sobre la importancia del análisis crítico textual, que tiene su importancia y su relevancia cuando estamos haciendo estudios. El análisis morfológico y el análisis intertextual. Así que en esta sección quiero hablar un poco sobre estos 4 puntos de una manera un poco desorganizada y sin ninguna agenda puntual. Pues, comenzando, ¿qué le dirías a un pastor que no tiene esta experiencia académica de los lenguajes originales y que no tiene una experiencia de cómo hacer exégesis, de cómo acercarse al texto, considerando este peligro de tal vez obsesionarse por los aparatos críticos o por otras cosas, o tal vez con fundamental teología utilizando el texto de traducciones bíblicas? ¿Cómo más o menos qué dirías a la hora de preparar un sermón? Bueno, yo diría que el texto que nosotros tenemos castellano o inglés para los ingleses Claro. son buenos textos. Sobre todo cuando el texto que tenemos no es una paráfrasis, cuando no es un texto que viene de una equivalencia dinámica y cosas de estas. Cuando es una traducción literal, es bueno y suficiente, aunque indudablemente tiene ciertas limitaciones. Pongo un simple ejemplo. Cuando se habla de inspiración en el Nuevo Testamento, hay 2 versículos claves. Uno del apóstol Pedro en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, en donde dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ahí en el griego hay un verbo, y el verbo fero, que indica llevar, arrastrar, empujar, compelir. Y en otra palabra, si un griego tuviese una jeringuilla para llenar de agua, el émbolo empuja y lleva, arrastra. Es el verbo que utiliza ahí Pedro. Los griegos lo usaban, por ejemplo, para el viento que soplaba la vela de una nave y empujaba. Este es el pensamiento de Pedro. Ahora, cuando Pablo habla de inspiración, se encuentra con un problema. No tiene palabra. Los españoles, los castellanos, tenemos que pedirle autorización a la Real Academia de la Lengua para usar palabras. Cuando no los tenemos, si tú pones evangelización, vas a tener un problema de léxico, tú lo vas a usar, pero no es correcta. Pero un griego, cuando quería expresar una idea y no tenía, se inventaba la palabra. De manera que Pablo dice, ¿cómo voy a decirle yo a esta gente que la Biblia es el resultado del soplo del Espíritu? E inventa una palabra, que es la palabra theopneusto, que es literalmente Dios soplar. Pero no es un verbo, es un adjetivo. Y yo he oído en más de una ocasión a un predicador decir, el verbo que usa Pedro no es el mismo verbo. Claro que no es el mismo porque Pablo no usa verbo. Entonces, en estos alardes de griego desde el púlpito, metemos muchas veces la pata. Ahora, yo digo, un pastor compara 2 versículos y se encuentra con el problema de que la palabra será o no será. Voy a ver si eso no es. Entonces, a través de logos o a través de herramientas, tal, puede buscar y decir, pues este es un adjetivo que está calificando algo. El otro es un verbo que está hablando de una acción y ya tiene resuelto el problema.
no necesita conocer el griego bien. Ahora, si quiere estudiar griego, estudie griego, pero estúdielo. Algunos dicen, es que es muy fácil el griego. ¿Fácil? Es el idioma de la perfección. Por tanto, tiene que entender el que lo estudia que hay verbos en voz activa, en voz pasiva, en voz media, que hay aoristo de primero y segundo. En fin, hay una cantidad tremenda de cosas que solo se pueden conocer con muchos años de estudio. Lo que sí yo pediría era un favor grande. No uses el griego en el púlpito, porque a nadie le importa. Está claro. Tú estúdialo bien, tómalo. Si quieres un día decir esta palabra en el griego está, bueno, pero tampoco demasiado. Déjame poner un ejemplo, si me lo permites. Por favor. Llego el domingo por la mañana, tengo que predicar. Tengo toda la iglesia ahí llena de gente. Y ahí en el banco segundo del templo está sentada una viejecita que vino al culto con mucho dolor de huesos y viene arrastrando mucha miseria. Y ha salido de su casa y le ha dicho, Señor, por favor, dame una palabra. Y el predicador dice, voy a hablaros del verbo tal, que en este texto está en aoristo primero, en voz media, y se va la mitad del sermón explicando el verbo. La pobre viejecita llega a su casa y le preguntan a sus hijos, ¿qué te dijeron esta mañana? No sé qué de aoristo. Vaya bendición. El griego está muy bien para el instituto. Claro. Estas discusiones griegas está bien para un grupo de personas que conocen griego. Y también para nuestro propio crecimiento, cuando estamos investigando el texto, oh, wow, mira esta implicación, mira intertextualmente cómo se está usando en otro lugar y ganar perspectiva de otros ángulos y de otras relaciones. Claro, pero hay que tener cuidado con eso. Y hoy en día no hay predicador, no hay pastor que no tenga los recursos necesarios para que si no sabe griego pueda descubrir realmente lo que está diciendo el texto. Permíteme dar un ejemplo fascinante. Primero que nada, el pueblo hispano está en deuda contigo, Samuel, por el comentario exegético. Yo no conozco otra obra en español, en castellano, que tenga la magnitud de profundidad del texto del Nuevo Testamento. En el caso de mi investigación de este pasaje, que es uno de los pasajes para mí fascinantes, Primera de Juan 2:15, hay un análisis que haces dentro de toda la investigación. Y resalto algunas de mis notas del propio comentario. Este es tu comentario, Samuel, de Primera de Juan 2:15. Y dice, hablando de la palabra cosmos, que es una palabra importante que se utiliza repetidas veces en esta epístola. Dice, el término aquí se refiere al sistema organizado por Satanás en oposición a Dios, cuya cabeza es el mismo maligno. La Biblia enseña que es el príncipe de este mundo, es el diablo. Entonces, dices un poco más adelante, dices, el peligro no consiste, y me encantó esta frase, Samuel, el peligro no consiste en vivir entre mundanos, sino en vivir como mundanos. La vida cristiana nace y se desarrolla primero en el corazón, manifestando luego en obras de piedad la realidad que hay en el interior. Citas fascinantes de un comentario que le ayudan a cualquier predicador que está haciendo una exégesis, una investigación, a consultar la fuente, en este caso el comentario tuyo, y ganar perspectiva de lo que significan las palabras. Yo he escuchado personas, y estoy aquí ahora a mano derecha, yendo al pasaje como tal de la Reina Valera, que miran este pasaje y miran la palabra mundo que aparece varias veces y han llegado, yo he escuchado este comentario que es una justificación para el antropocentrismo, ¿no? Que dicen, este mundo no importa la naturaleza, no importa nada, porque en realidad quienes importamos somos nosotros y aquí me está diciendo que no importa el mundo. Y yo creo que es un buen ejemplo para poder prestarle atención al sentido bíblico de las palabras y no necesariamente, yo creo que lo mencionaste hace un poco, hay personas que hacen un estudio, van al léxico y asumen que cualquier posible palabra del léxico es aplicada a este pasaje.
Y nosotros tenemos una función en Logos que nos ayuda a descubrir estas verdades que puntualmente enfatizas de sistema del mundo, del príncipe de las tinieblas, etcétera. Y es que yo le doy un clic aquí a la palabra mundo y noto que en la parte de abajo me abre este interlineal directamente justo debajo del pasaje, donde tengo la superficie, su manuscrito, transliterado, lema, etcétera. Pero al final tengo una sección que se llama sentido. Y aquí literalmente la primera palabra mundo me sugiere el sentido bíblico, que es sistema de mundo. Entonces me permite despertar la curiosidad, por ejemplo, dándole un clic a la segunda palabra cosmos, diciéndome que aquí está hablando del mundo de la creación, porque está hablando de lo que está dentro de la creación. Entonces me permite a mí, por ejemplo, darle un clic a la primera palabra, déjame apagar aquí la lupa, darle un clic aquí a esta palabra y me abre nuestro léxico de sentidos bíblicos que me permite descubrir esta palabra, cómo aparece en sus diferentes otros pasajes relacionadas a la palabra, al sentido bíblico del sistema del mundo. Pero no solamente eso, sino que yo le puedo dar un clic derecho a la palabra mundo y darle un clic aquí al lema y hacer un estudio de palabra bíblica. Y aquí está el peligro que yo hablo de los léxicos, ¿no? Porque aquí yo tengo los léxicos. Y tengo diferentes posibles traducciones, pero no necesariamente implica el sentido bíblico. Esas son diferentes posibilidades que el léxico me da dependiendo del lugar del pasaje. También me da la capacidad de yo visualmente ver que en el caso de la Reina Valera del 60, esta palabra ocurre 187 veces y en esta radiofrecuencia me permite ver que el Evangelio de Juan la utiliza 79 veces. Y luego aquí puedo visualizar cuántas veces aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Y visualizar también las otras posibles traducciones. Es bien curioso que la Reina Valera, el Comité de la Reina Valera la traduce la mayoría de las veces como mundo, unas pocas veces como adornos, aquí en Primera de Pedro 3. Pero al yo darle un clic a la palabra mundo, encuentro los 186 versos donde esta palabra es traducida como mundo. Y en la sección de abajo del estudio de palabra bíblica, luego de ver todos estos pasajes para hacer un análisis tal vez intertextual, me permite a mí hacer un análisis en la Septuaginta. Y aquí viene también una pregunta, una interrogante que yo he escuchado a muchas personas. En inglés le decimos, you go down the rabbit hole. Y es que no sabes cuándo parar la investigación bíblica y la exégesis. Porque aquí maravillosamente me permite buscar esta palabra, cómo es utilizada en el Antiguo Testamento escrito en griego. Pero no sé qué tipo de aplicación puede tener intertextualmente. Yo, por ejemplo, ver aquí esplendor y encontrar el pasaje en Proverbios como es utilizada y si hay algún tipo de relación entre un pasaje o el otro. Y aquí están los sentidos bíblicos. En esta sección también tengo una visualización de todos los sentidos bíblicos de la palabra cosmos. Y por último, a mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar esta función que me permite analizar la palabra y cuáles son los roles gramaticales. Por ejemplo, aquí la palabra cosmos es utilizada en relación a Satanás 3 veces. Y yo le doy un clic y puedo descubrir que en el Evangelio de Juan encuentro la palabra cosmos utilizada 3 veces y en este caso con un rol gramatical con Satanás. Le pregunto, este tipo de herramientas que le permite a usted intertextualmente analizar, mirar las palabras como es utilizada en otros lugares, hablando ahora puntualmente de la intertextualidad de los términos, que no sería correcto, pienso yo, y usted me da su opinión, hacerlo en español o en inglés, porque intertextualmente en realidad no estoy yendo a una palabra igual. Vale la pena hacerlo hasta cierto punto, a lo mejor me enfoco solamente en el autor, luego en el libro, luego en el género literario. ¿Cuándo parar? ¿Voy a la Septuaginta? ¿No voy? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, indudablemente la palabra cosmos, por ejemplo, hay como mínimo, aunque ahí hay muchas más acepciones, pero hay como mínimo 3 acepciones de cosmos. Uno, el sistema organizado por Satanás, asunto espiritual. Otro, las gentes que viven en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y otro, el individuo o afectado por el sistema donde él está dentro del mundo. Entonces, yo soy del mundo, etcétera, etcétera, y hay un contraste entre mundanalidad y espiritualidad. Y esto me lleva a un estudio mucho más avanzado. No hay duda ninguna que
el que va a exponer un texto, que va a estudiar un texto, tiene que preguntarse qué dice el texto y a quién lo dice y por qué lo dice. Porque hay palabras semejantes que tienen equivalencias distintas. Por ejemplo, yo voy a hablar de león porque león tiene fuerza, porque tal, tal, tal. Muy bien, hablar de león. Pero no te olvides que león se utiliza en la Biblia para dos cosas: para hablar de lo bueno y para hablar de lo malo. De modo que Satanás es el león, pero también de Cristo se le llama el león de la tribu de Judá. Así que tengo que analizar con cuidado esa palabra y ver lo que dice. No hace mucho tiempo salía de una conferencia y un hermano me preguntó: dígame, el nombre de Satanás en Ezequiel, Lucero, ¿es el mismo que Lucero del alba de Apocalipsis? Hombre, no me digas, por favor. Uno está hablando de Satanás y otro está hablando de Cristo. ¿Te das cuenta dónde estamos? Y uno es un nombre y el otro es una información sobre algo para entenderlo. De modo que hay que entender la Biblia y estudiar la Biblia. Me parece que todo predicador y todo pastor, todo maestro, tiene que estar permanentemente con un curso de homilética. O digo, perdón, de hermenéutica, ya no sé lo que digo. De hermenéutica, de exégesis. Sobre todo cuando tienes que estudiar los distintos formatos del lenguaje bíblico, que es muy especial. Especialmente, valga la redundancia, especialmente el hebreo es un lenguaje corto, pero muy figurativo. El griego es el lenguaje de la matemática. Un griego no diría nunca, refiriéndose a Dios, debajo de sus plumas, estoy seguro. No, eso lo dice un hebreo, porque no tiene un léxico para expresar eso de forma tan matemática como el griego. Un antiguo, un hebreo tiene que utilizar 3 veces una palabra para el superlativo absoluto: santo, santo, santo. Pero eso no podemos decir nosotros, que Dios es 3 veces santo. Eso es una barbaridad. Dios es infinitamente y eternamente santo. Entonces, necesariamente hay que estudiar. Y yo diría a los pastores, a los enseñadores: no crea nadie que sabe todo. Amén. Tiene que estudiar. Ahora mismo, en el trabajo que estoy haciendo y trabajando y escribiendo, estoy descubriendo cosas que se me habían pasado por alto. Increíble, wow. Y hay que estudiar. Qué bien, qué bien. Una de las cosas que a mí me fascina utilizar logos, Samuel, es que yo creo colecciones de autores. Entonces, por ejemplo, yo tengo la colección suya, obviamente dentro del logo, lo voy a compartir aquí para que vea lo que le digo. Yo tengo la colección, déjenme pasar aquí de la pantalla para que lo puedan ver. Esta es mi biblioteca. Y aquí tengo en mi biblioteca, escribo Samuel Pérez Millós y me salen tengo el set de comentarios, todos los tomos dentro de mi biblioteca de logos. Pero yo ahora tengo la capacidad por hacerlo digital de tal vez, yo quisiera poder tener una cuarta parte de su capacidad mental de análisis exegético, pero puedo hacer una colección dentro de logos para hacer búsquedas dentro de toda la colección. Y muestro a qué me refiero. Por ejemplo, dentro de mi investigación, luego de haber leído el análisis que hace de la palabra cosmos, yo puedo ir a este buscador y tengo aquí literalmente una colección donde dice libros, y yo he creado una colección que se llama Samuel Pérez Millós, donde tengo todos los volúmenes que usted tiene publicados del comentario del texto del Nuevo Testamento. Y quiero ver cuántas veces usted habla sobre la palabra cosmos para ganar perspectiva, porque puede ser que hables de la palabra cosmos sin lugar a dudas en otros lugares donde es utilizada. Pero yo no quiero abrir estos comentarios uno a uno para buscar dónde está la palabra cosmos y ganar perspectiva del análisis, sino que yo escribo literalmente cosmos, le doy un clic y aquí tengo los 68 resultados en 51 artículos en los 14 recursos donde Samuel Pérez Millós está hablando un análisis de la palabra cosmos. Y por ejemplo, puedo abrir Romanos y descubrir aquí literalmente todos los versículos de donde está usted hablando sobre cosmos. Y puedo literalmente abrir esta sección que está aquí y aquí tengo directamente a ir al análisis de la palabra cosmos. A mí me parece una manera visual
de yo poder llegar a información, a lo mejor tú la tienes, Samuel, en tu mente, pero descubrir tu opinión en cuanto a esas palabras. También lo hago yo todo el tiempo digitalmente con Logos, haciendo búsquedas de la misma palabra en el idioma original dentro del idioma original. Valga la redundancia. Por ejemplo, le puedo dar un clic a la palabra y hacer una búsqueda de cosmos, y ahora estoy buscando la palabra cosmos en la Reina Valera, el lema de la palabra cosmos, y aquí tengo el resultado de los 187 resultados, pero también puedo visualizarla de diferentes gráficas, y esta es una gráfica que me permite visualizar la palabra cosmos, cómo es utilizada en todo el Nuevo Testamento, y veo aquí que curiosamente el Evangelio de Juan la utiliza unas 79 veces. Simplemente unas maneras para ayudarme en mi investigación cuando estoy preparando un sermón de cuántas veces esta palabra es utilizada en diferentes lugares. No necesariamente para llevarla al púlpito, pero sí para ganar perspectiva. Fantástico, porque además ahí estás descubriendo algo que tal vez no mucho o no algunos saben, y es por qué motivo Juan usa tanto cosmos. Y la verdad es que Juan es el cristólogo más grande de todo el Nuevo Testamento, más que Pablo. La cristología de Juan es única. Y la cristología de Juan es única porque Juan tuvo tiempo para reflexionar en cristología. Juan se encuentra con un problema como apareció en la iglesia primitiva. ¿Cómo voy a resolver el problema? Yo y el Padre somos uno. Y eso es la razón por la que comienza a enfatizarse profundamente la reflexión sobre la deidad de Jesucristo, que va a traer como consecuencia la doctrina de la Trinidad. No es al revés, como algunos dicen. Hablaron de Trinidad y viene Cristo. No, 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 es justamente al revés. Y claro, ¿dónde vio Juan eso? En la isla de Patmos. Y Juan es uno de los escritores, para mi punto de vista, el Evangelio según Juan es el último escrito del Nuevo Testamento, después de Apocalipsis. Y Juan escribe Apocalipsis. Y Juan escribe el capítulo 1 de Apocalipsis. Y dice, este admirable Dios que está aquí, que me derribó a tierra cuando vi su gloria y tal, ¿cómo sabe la gente quién es? Y él escribe un evangelio en donde comienza por ese Dios manifestado. En el principio era el verbo. Amén. Y la cristología de Juan necesariamente tiene que contrastar con el mundo. Amén. Porque Cristo dice, y lo registra Juan, mi reino no es de este mundo. Por tanto, la palabra mundo está abundante. Amén, amén, amén. Agradecido, amén. Samuel, vamos concluyendo en los próximos minutos, así que a modo de resumen, muchísimas gracias. Tengo aquí el cerebro en fuego pensando mil cosas. Ahora quiero dedicarle a otros pasajes de los que vimos aquí en el resultado. Sumamente agradecido por toda la sabiduría y todo el conocimiento. Si tuviésemos que resumir para ir cerrando este webinar en los próximos minutos, como erudito, como pastor, unas palabras de aliento, de ánimo en el medio de las luchas del diario que nos luchan a ocuparnos de tiempo, a impedirnos tal vez a estudiar, maximizar, aunque ahora tenemos las herramientas como Logos y tenemos también comentarios, obras donde han pasado años para producir como su comentario. ¿Qué le dirías a cualquier persona que predica que está luchando, no me siento que lo estoy haciendo bien, no sé qué pasos dar, de cómo llevar el texto al púlpito, usando la exégesis? ¿Qué palabras de sabiduría les daría como a modo de gran repaso de todo lo que hemos visto? Yo creo que lo que tiene que hacer todo aquel que vaya al púlpito, cuando le deje de temblar las piernas, deje de predicar. ¿Está claro? Es decir, tampoco espero que tiemblen las piernas literalmente, pero quiero decir que nadie piense que sabe lo suficiente y no tiene nada que aprender. Ojo con eso. Amén. Segundo, no montemos el sermón como muchos lo montan. Hay predicadores que dicen, ¿de qué voy a hablar el domingo? Bueno, voy a hablar de la moral matrimonial. Punto número 1, el matrimonio es bíblico. Punto número 2, el pecado de adulterio. Punto número... No.
Y para eso, una vez que yo tengo mi bosquejo establecido, le digo a la Biblia, ahora préstame textos para justificar mi idea. Eso es malo. El bosquejo nace del texto, no el texto apoya al bosquejo. De manera que yo tengo que decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que predique hoy? Bueno, pues quiero, oye, hay problemas que conviene recordar sobre la buena relación, ya que estamos hablando de ejemplo del matrimonio, y yo digo, me voy a Malaquías y abro Malaquías y hablo del problema matrimonial ahí desde el texto bíblico, no desde lo que yo quiero. Otra cosa que tenemos que tener claro es que la verdad no está solo en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo. Y tú le preguntas a una iglesia, Habacuc 1:7, y algunos dicen, ¿qué dijo este? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Malaquías parece más bien una enfermedad que un libro de la Biblia. Esto porque no se lee, no se estudia, no se tiene una panorámica de la Biblia. Y dentro del Nuevo Testamento, lamentablemente, aunque yo soy muy exagerado, lo hago a propósito para que se entienda lo que quiero decir. Claro, claro. Vamos a estudiar. ¿Qué cosa? Los evangelios, eso sí. Claro, eso La linda es historia de Jesucristo, eso es Jesús. Y Hechos de los Apóstoles también, porque hay muchas emociones en Hechos de los Apóstoles. Y Romanos, bueno, está bien, De pero teología ahí, ¿eh? capítulo 9, 10, 11 y 12, no, es Eso cuidadito, es. no. Y Efesios, vamos a arrancar desde el 4, porque lo anterior es malo. Hermanos míos malos, la Biblia entera es la palabra de Dios. Amén. Y cuando tú no das toda la Biblia, estás negando al pueblo ser edificado con la palabra de Dios. Amén. Tira por la borda, abre la puerta de tu alma y de tu iglesia y tira a la calle. Tradiciones, sistemas y sobre todo la necedad de la nueva, del nuevo estilo de mensajes motivacionales. El predicador viene para que la gente salga contenta de la iglesia y aplaudiendo. No le he molestado, mira, vengan el domingo. Si no quieren venir el domingo porque he predicado la Biblia, que no vengan. ¿Está claro? Pero lo que me interesa es que el Señor me mire y me diga, bien, buen siervo y fiel. Amén, amén. Y algunas palabras breves, tal vez tenemos el perfil de algunas personas que nos escuchan, que están en el seminario, que les apasiona el estudio exegético bíblico profundo en diferentes áreas, que tal vez están buscando una vocación de enseñanza. ¿Qué les dirías como palabras de aliento a aquellas personas que dicen, sí, me veo como una vocación de maestro y me apasionan los lenguajes originales, deseo tal vez escribir alguna investigación en un futuro, consejo como erudito que has hecho una obra magistral con este comentario exegético al texto griego? ¿Qué le diría de manera muy breve para culminar? Mira, cuando tú terminas un seminario y tienes un título, entiende que no sabes nada. El doctor Lacueva me estaba dando a mí solo, por eso yo estuve mucho tiempo con Lacueva, realmente esto desde cuarto, quinto de licenciatura y luego los 2 años de posgrado, fueron prácticamente 5 años todos los días con él. Un día me estaba dando una lección sobre cristología y estaba hablándome de la generación eterna del verbo y muchas veces él se ponía a hablarme y yo le tenía que decir, ajá, Exacto. porque yo estoy aquí, yo estoy en la tierra y tú estás en el cielo. Entonces él un día me dio un discurso largo y me dijo, oye, cuando terminamos la clase, oye, yo creo que podemos decir que sabemos un rato de cristología. Y yo que lo conocía me callé la boca, no dije nada. Y él me miró y me dijo, ¿sabes qué tenemos que decir tú y yo? No sabemos nada de cristología. Entonces, ojo con esto. Viene un seminarista egresado de un seminario a una iglesia y cree que la gente que ha estado trabajando ahí por años no sabe nada, que él sabe todo. Baja, por favor, porque Amén. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Ahora, positivamente, aquel que haya estudiado teología y que ame la teología, le voy a decir que ha escogido algo muy gravemente malo. ¿Sabes por qué?
porque nunca vas a dejar de estudiar. Es verdad. Yo ahora mismo estoy dándome cuenta de que tengo que, y ojo, hay que leer, ¿eh? Hay que leer. Una biblioteca para un buen expositor, bueno, Logos, ya hablando de Logos ya la tiene toda, pero una buena biblioteca para un expositor no puede bajar de 2000 tomos. Muy bien, Y dentro de eso, patrística de la Iglesia, muy bien, muy bien. y dentro de eso, teología no protestante, y dentro de eso, mucha teología latina. Muy bien. No olvidemos, por favor, y yo quiero decir esto a Bien, los estudiantes del seminario, por favor. no olvidemos que la teología latina es mucho más avanzada que la teología sajona. Por una razón, porque los sajones se han quedado en la teología griega y la teología latina avanzó muchísimo más. Por tanto, por favor, comencemos a no depender exclusivamente de una teología del norte. Me estáis entendiendo. Y comencemos los hispanos a producir teología razonada desde el pensamiento hispano. Amén. Que luego tenga que abrir otra biblioteca especial con los autores hispanos. Oye, Samuel, sumamente agradecido, emocionado con tus últimas palabras, con toda la conversación, por tu corazón pastoral y por tu mente y disciplina erudita de producir el material que has hecho desde el contexto hispano. En Logos tenemos bibliotecas digitales que tienen los padres de la iglesia, léxicos del idioma original, otros comentaristas, muchos de ellos hispanos, también tenemos de diferentes otras perspectivas. Y es una excelente herramienta para toda persona que no tiene Logos y nos está escuchando. Considere seriamente la capacidad de tener 2000 libros, lo dice Samuel Pérez Millón, no lo digo yo, de tener 2000 libros físicos es difícil, no es imposible, pero es difícil. Y ahora digitalmente con la tecnología, Logos es sin lugar a duda una herramienta invaluable para toda persona que desea estudiar seriamente la palabra de Dios. Es lo que yo les iba a decir, que para tener 2000 libros o 3000 libros tienes que tener mucho espacio físico y una mujer, una esposa, que no te diga, oye, ¿quieres meter los libros debajo de la cama? Este es el problema, porque además siguen apareciendo libros y tú tienes que estar al día leyendo libros. Mientras que Logos puedes tener en tu casa solo una habitación, con que tengas buen internet y una buena computadora, dale Listo. Genial, gracias. Quiero motivar, tenemos muchas personas que tal vez no tienen el comentario de Samuel Pérez Millós en la página. Justamente si está viendo este video grabado, vamos a tener en la parte de abajo la página donde puede ver más información, pero comparto de manera muy breve en nuestra página de este webinar, donde tenemos en promoción, hemos logrado un acuerdo con la casa editorial y con el mismo autor para un descuento exclusivo. Este descuento no lo podemos hacer público, es exclusivamente usted comunicándose con nuestros representantes de ventas a través de chat o al número de teléfono, lo tenemos en la parte de abajo de esta página. Igual para los que están en vivo a través del chat y en la sección de preguntas y respuestas. Y para las personas que tampoco tienen bibliotecas Logos, ahí puede mirar brevemente algunas de las opciones y tienen un descuento exclusivo mencionando que usted participó de este webinar. Así que comuníquese con nuestro representante. Al final de la página está nuestro número de teléfono, el WhatsApp y forma de contactar a nuestros representantes. Si usted ya tiene una biblioteca Logos, también tenemos oferta para actualizar su plataforma Logos y para adicionar el comentario exegético de Samuel Pérez Millós. Así que Samuel, muchísimas gracias por este tiempo, agradecido, para compartir aquí mi pantalla, agradecido sumamente por este tiempo y a toda la audiencia que está con nosotros. Una última palabra de despedida. Bueno, un saludo muy cariñoso para todos y por favor, volvamos a la Biblia sin reservas. Recuperemos a Cristo sin reservas. Vivamos en el Espíritu sin reservas y conseguiremos una vida de paz interior, porque el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida y al mismo tiempo, él dijo, la paz mía es la que yo regalo. Bendiciones para todos, ánimo en el estudio, prediquemos la Biblia,
Amemos la Biblia, obedezcamos la Biblia, vivamos conforme a la Biblia.